Señoras y señores, tengan ustedes muy, pero muy buenas noches a todas las personas que en este momento nos están acompañando en el auditorio del Biblioparque Marqués de San Jorge. Tengan ustedes muy, pero muy buenas noches, así como también extender el saludo y el agradecimiento especial a todas y cada una de las personas que en este momento se van uniendo a nuestra transmisión a través del Facebook del Centro Cultural Bacatá. Para nosotros es un verdadero placer y un honor estar contando con la presencia de todos ustedes aquí. Para nosotros como administración municipal, en cabeza de la doctora Jamie Villamil, nuestra alcaldesa, así como también nombre del maestro Oscar Chunza, quien es el director del Centro Cultural Bacatá. Es un placer nuevamente repetirlo, decirles que estén ustedes aquí compartiendo con nosotros en esta nuestra quinta versión de la Feria del Libro FUNSA 2024. Muchísimas gracias por estar disfrutando de cada una de las actividades. A continuación vamos a tener un momento muy especial con un invitado igual de especial. Para nosotros es un honor contar con la presencia del maestro Oscar Godoy. A continuación vamos a tener un conversatorio y la presentación de la novela Los Desaparecidos. Muchísimas gracias al maestro por estar aquí acompañándonos. Nos va a estar acompañando también el maestro Daniel Ángel. Él hace parte del equipo de la Escuela de Literatura, también del Centro Cultural Bacatá. Así que nos vamos a disponer, nos vamos a poner cómodos para disfrutar de esta linda velada que vamos a tener a continuación. Pero antes de dar inicio a nuestro conversatorio, me voy a permitir leer una pequeña reseña, muy pequeña, porque sabemos que es extensa la reseña y la historia que tiene nuestro invitado especial, Oscar Godoy Barbosa. Es de Ibagué, Colombia, nació en el año 1961, él es comunicador social, periodista, profesor universitario y escritor con estudios de posgrado en literatura hispanoamericana y en escritura creativa. Ha colaborado en diversos medios de comunicación de Bogotá y desde el año 2000 es profesor de creación literaria de la Universidad Central. Es autor de numerosos cuentos, muchos de ellos premiados, y de las novelas como Duelo de Miradas del año 2000, El Arreglo del año 2008, 11 días de noviembre en el año 2015 y la ganadora del premio de la ciudad de Buenos Aires, Te acuerdas del mar, en el año 2021. Así que para mí es un verdadero placer presentarles al maestro Oscar Godoy. Recibámoslo con el aplauso que se merece, por favor. Maestro, muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por esta invitación. Estoy muy emocionado de estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Vale, entonces hoy vamos a tener un conversatorio lindísimo que va a estar moderado también, nuevamente lo repito, por el docente Daniel Ángel, que también hace parte de ese equipo de trabajo de la Escuela de Literatura del Centro Cultural Bacatá. Invitarlos también para que hagan parte de estos procesos de formación que se llevan al interior de nuestra entidad. Maestro, muy buenas noches. Muy buenas noches, muchísimas gracias a todos, a todas, por este hermosísimo evento, por esta linda feria que ha sido maravillosa, llena de sorpresas, una cantidad de autores y de autoras inolvidables. Realmente esto es lo que alimenta el espíritu de una sociedad y yo creo que es a lo que debemos apuntar como ciudadanía. Muchas gracias. A ustedes, maestros. Sin más preámbulos, los voy a dejar, el público es de ustedes. No olviden, muchachos, señoras, señores, que soy funzano, soy cultura. Maestros. Muchísimas gracias. Gracias. Un aplauso, por favor. Gracias. Lo ponemos acá. Bueno. Vamos a hablar hoy de una novela que no es solo una novela, sino que es una apuesta, y es una apuesta demasiado arriesgada, y es de esos riesgos que uno dice, menos mal alguien lo corrió, de una novela hermosa, hecha con un pulso impresionante, un pulso de una persona que conoce el oficio con mucho esmero, el oficio de la escritura de la novela,
como lo es la novela Los Aparecidos. La novela Los Aparecidos, que fue publicada hace ya 2 años, un año, por la editorial Alfaguara, el sello Alfaguara de la casa editorial Penguin Random House, es una novela que relata la historia de un investigador judicial que se va a un pueblo, que eso es algo también que yo admiro y valoro profundamente, y es cuando un escritor tiene la capacidad de, a través de la creación de un territorio, que ese territorio puede ser cualquier territorio. Sabemos que es un territorio a orillas de un río, sabemos que es tierra caliente, sabemos que hay montañas, sabemos que hay una vegetación espesa, pero de ahí para allá el territorio puede ser cualquiera, y nuestros territorios colombianos, digamos que la literatura colombiana está repleta de este tipo de territorios. Estaba hablando justamente ayer, yo no recuerdo si fue con Polo o con quién, fue con Anderson, de la importancia de la agresividad de la naturaleza en la literatura colombiana, en grandes novelas como La Vorágine y 100 años de soledad, ¿no? Y las coartadas o los argumentos por los cuales los personajes huyen o van a buscar algo, ¿qué? Bueno, acá sí tenemos unas líneas que parecen policíacas, de una novela que va a buscar unos desaparecidos, pero la novela no se va a centrar en los desaparecidos, sino en los aparecidos. Y hace una cosa que es fantástica, que es en donde yo digo que radica justamente el riesgo. Usa nuestras leyendas, los personajes que han sido fabulados por la imaginación popular de nuestras sociedades, tenemos muchos, ¿no? La Marimonda, la Patasola, la Llorona, la Huesuda, ¿sí? El Moán. Y en este caso el Moán, para hablar sobre el conflicto armado en Colombia. Eso a mí me parece un riesgo, y es un riesgo que solo lo corren las personas y los escritores, las escritoras que están muy convencidas de lo que hacen. Puede ser un catastrófico evento o puede salir muy bien librado. En este caso es una novela magnífica y por ahí yo quiero empezar, querido Oscar. Y te quiero preguntar, se ha dicho mucho que en el último tiempo, ¿sí? en los últimos años, dentro de la literatura colombiana, incluso yo podría decir que dentro de la literatura latinoamericana e hispanoamericana, porque si miramos también en España, ha habido una eclosión de obras posguerra civil sobre el conflicto. Sin embargo, pues digamos que hace unos años como que no estaba tan bien visto, no es que no estuviera bien visto, sino que no era un género que se vendiera tanto, un género que se moviera tanto como el género histórico, el género del conflicto. Y mi primera pregunta es, pues antes de que salude, después de que saludes, y bueno, es ¿por qué escribir sobre el conflicto colombiano? Bueno, primero que todo, buenas noches. De nuevo, muchas gracias por la invitación a Daniel, al municipio de Funza. Estoy muy agradado de conocer estas instalaciones tan bellas que tienen ustedes y de la actividad. Estuvimos con mi esposa recorriendo este sector aquí del centro y de lo que pasa aquí dentro de este edificio, y creo que pasan un montón de cosas y eso habla muy bien de lo que ustedes están haciendo. ¿Por qué escribir sobre la violencia? Yo creo que pues esa es pues es casi un lugar común decir que los escritores siempre somos testigos de nuestro tiempo, ¿cierto? Y lamentablemente el tiempo, nuestra historia colombiana está salpicada de violencia prácticamente desde que gritamos independencia, pero con un exacerbamiento, dijéramos, a partir de la mitad del siglo XX, y de ahí para acá pues ha sido un suceso de horrores, conflictos que
aparentan terminar, pero que son el germen de los que vienen a continuación. Y en esa dinámica, en ese ciclo perverso, nos hemos movido y todavía estamos ahí, ¿no? Estamos terminando un proceso de paz con otra violencia que ya vemos que se está acercando y está mostrando sus garras de distintas maneras a lo largo y ancho del territorio. A mí, dijéramos, en mi escritura personal, yo empecé con 2 novelas. Mi primera novela se llama Duelo de miradas. Es una novela intimista, una novela de relaciones humanas, de amores torturados. Mi segunda novela siguió más o menos ese mismo tópico, pero hubo un punto en que ya dije, está agotado, dijéramos, el tema intimista. Yo siempre, desde muy joven, he estado siguiendo de cerca las realidades de este país, las he leído, sigo todos los acontecimientos milímetro a milímetro, los sufro mucho, pero al mismo tiempo siento como una necesidad vital el estar al tanto de todo lo que ocurre y tratar de cada realidad conocerla en todas sus aristas. Y llegó un punto cuando me fui para hacer la maestría en El Paso, Texas, que dije, llegó el momento de dar un giro en lo que venía escribiendo y empezar a explorar las realidades de este país. De ahí surgió mi tercera novela, esa fue mi tesis de grado en El Paso, Texas, que era 11 días de noviembre, se llama la novela, una novela que explora lo ocurrido en noviembre del año 1985, cuando en la primera semana de ese mes un comando guerrillero se tomó el edificio del Palacio de Justicia en el centro de Bogotá. Y una semana después, justo una semana después, tuvo lugar una tragedia natural que mató a más de 25.000 personas en Armero, la erupción del volcán Nevado del Ruiz. Esa fue mi primera novela en la que hice un acercamiento a la realidad colombiana y a 2 hechos pues, que marcaron nuestra historia en la segunda mitad del siglo XX, que todavía hoy seguimos sintiendo sus consecuencias. Cuando yo terminé esa novela, me propuse ya como proyecto literario escribir una trilogía, que es probable que ya no sea una trilogía, sino una pentafonía, acerca de los temas del conflicto. Dijéramos que esa novela de 11 días de noviembre me abrió ese territorio de exploración desde la literatura. Entonces vino la siguiente novela, que fue ¿Te acuerdas del mar?, que fue la que se ganó el premio de la revista Eñe, Ciudad de Buenos Aires, premio muy reconocido en América Latina. Es una novela que habla del conflicto. Siempre he tratado, pues por supuesto que he leído muchísimo sobre todo lo que se ha escrito los escritores colombianos sobre nuestras violencias, y he tratado de buscar como enfoques que eludan un poco lo que suele hacerse cuando se habla del conflicto. Entonces en esa novela la mirada es de personas que estuvieron en el conflicto pero están ya fuera de él, pero tienen esa vivencia interior y vienen de distintos conflictos nuestros. Una de ellas viene de la violencia política de los años 50 y otra de la violencia guerrillera de los años 80, 90. Esa novela, pues aparte de que obtuvo el premio, también me abrió nuevos territorios, porque ya era otra mirada más desde el sufrimiento de las personas que pasaron por el conflicto como actores, ya no como víctimas. En el Palacio de Justicia, sobre todo la novela, se centró en las víctimas. Aquí son actores, pero actores que ya no son actores. Luego vino la posibilidad, en plena pandemia, empecé a explorar, era un tema que también tenía como pendiente, era el de esas figuras fantásticas, esas mitologías populares de nuestro país,
lo tenía allí, pero al mismo tiempo tenía todavía esa preocupación por la violencia. Y ahí surgió, dijéramos, la idea de los aparecidos. Entonces, dijéramos que es casi natural, para mí es un proceso natural haber llegado a estas novelas que proponen una exploración de la violencia colombiana, pero siempre buscando como aproximaciones distintas. Eso es muy, muy interesante, querido Oscar, y por allá va mi segunda pregunta de la noche, y es que justamente los acontecimientos de violencia, estos episodios tan crueles que hemos vivido, en especial en nuestro país, ¿no? Tienen muchísimos matices. O sea, no es decir es que la guerrilla es mala, el ejército es bueno, el paramilitarismo es malo, el ejército es bueno, que la población civil es la víctima y estos son los victimarios. Es decir, yo creo, bueno, y estoy totalmente convencido de que estos episodios de violencia lo que hacen justamente cuando las personas están adentro es lograr transformar al ser humano para cometer actos atroces como también para cometer actos heroicos, sea del bando que sea lo que piense, tenga inclinaciones religiosas, ideológicas, políticas, lo que sea, pero cualquier persona puede llegar a ser un criminal o puede llegar a ser un héroe también. Pero mi pregunta va por este lado, querido Oscar, ¿de qué modo tú eliges esa perspectiva, no tanto como los narradores, ¿sí?, sino cómo eliges las perspectivas para contar estas historias? ¿Desde qué miradas tú vas revisando? Por ejemplo, en 11 días de noviembre hay varios narradores, ¿no? Uno de ellos consume algunas sustancias y hace unos monólogos maravillosos cuando está en París, ¿no? Y debe regresar a Colombia. Una novela muy recomendada, no sé qué tan fácil sea de conseguir. Está casi agotada, pero ahí quedan algunos ejemplares. Pero es una novela hermosísima sobre, como ya lo mencionó Oscar, es un trabajo muy, muy, muy delicado y muy poético también, como bien lo dijo Oscar, hay una exploración también en muchos sentidos, especialmente en el lenguaje con este personaje, ¿no? ¿Te acuerdas del mar? Pues digamos que me recordó mucho a No es país para viejos de McCarthy, ¿no? Con la cantidad de diálogos que hay entre estos dos personajes que se encuentran, que viejos ya jodidos en un hospital y se encuentran siendo ideológicamente totalmente distintos y habiendo tomado caminos absolutamente distintos durante su vida, se encuentran ya en otras condiciones y empiezan a rememorar una serie de eventos de su pasado. Una gran novela también, ¿no? Y esta, que bueno, yo con los grupos que tengo la fortuna de dirigir, leímos algunos fragmentos y pues nos vimos, o sea, es decir, yo ya la leí, por supuesto, incluso esta ya creo que la reseñé, pero les gustó mucho a mis estudiantes el tono poético. Pero más allá de eso, querido Oscar, ¿cuál es, desde dónde tú narras? ¿Hay un bando o no hay un bando? ¿Cuál es tu interés de contar desde determinada perspectiva los acontecimientos, los hechos de violencia? ¿Qué tanta importancia tienen propiamente en el relato o cómo los abordas? Yo creo que es importante y es algo que siempre he tratado de trabajar. Es muy difícil hablar de la violencia, digamos, de una manera neutra. No es posible, mejor dicho. Eso no es posible. Todas las novelas que se han escrito sobre la violencia, quieranlo o no, acaban tomando una postura respecto a lo que van a contar. Pues eso es inevitable. El artista nunca será neutral. El artista literario siempre tendrá que tomar una postura respecto a lo que ocurre. ¿Cuál ha sido como mi preocupación? Más que optar por posturas ideológicas, aunque creo que quiéralo o no, por ahí aparecen, más que eso me interesa mostrar
y condenar de alguna manera la violencia como fenómeno. Y esa ha sido como la gran preocupación. En la novela del Palacio de Justicia, lo que muestra esa novela es la brutalidad militar de ambos lados, dijéramos, y cómo unos civiles quedaron en la mitad de eso, pues a merced de las fuerzas que estaban en conflicto. En la siguiente también, ya ahí pues está claramente identificado más los dos bandos que tú mencionas, pero la novela no toma partido tampoco, se centra en cómo ese conflicto que viene, que traen, que marcó las vidas de estos personajes, sigue haciendo presencia en sus vidas, a pesar de que ya son dos personas, pues como dice Daniel, en su proceso de decadencia física total. Y en esta novela, de nuevo, no me interesaba mostrar con nombres propios quiénes son los unos o quiénes son los otros. Quienes la lean en Colombia seguramente los van a identificar fácilmente, pero quienes la lean en otros países es posible que no, y no interesa. Interesa que quede marcada repito, la brutalidad, lo horroroso de ese ejercicio de la violencia sobre los seres inermes y los efectos que eso tiene sobre cada quien, sobre cada persona que la padece. Eso es lo que me interesaba, más que ponerme a decir es que aquí están los unos o aquí en los otros. Y esa ha sido, dijéramos, como siempre la aproximación. Y digamos que ese es un reto, otro reto que es muy bello de asumir y que yo siempre le propongo como a las personas que lo intenten, y es intentar como lograr es decir, ser objetivo es muy difícil al escribir ficción. Sin embargo, montar un narrador objetivo sí es muy interesante cuando uno le propone ese juego a los lectores. Eso a mí me interesa mucho particularmente. Querido Oscar, en ese sentido, muchas veces se han escrito obras en la literatura, hablemos de literatura colombiana, y se ha dicho, no, es que esto es una apología a la guerrilla, es que esto es una apología al paramilitarismo, es que esto es una apología al oficialismo, u obras que dicen, no, esta obra lo que está haciendo es revictimizando a determinadas poblaciones, a la población desplazada, a la población o a los sobrevivientes de una masacre, en fin. Mi pregunta es, ¿crees que hay algún límite para escribir ficción sobre la violencia en Colombia y por qué? O sea, sí o no, y por qué habrá un límite para escribir sobre el conflicto, hasta dónde los escritores podemos adentrarnos o podemos tomarnos pues la palabra para hablar sobre estos acontecimientos y estos episodios. Yo no creo que existan límites. Si algo debe tener siempre repito, el artista y el artista literario es la libertad de explorar los temas como mejor lo crea. Yo creía que el único límite es su propia percepción de la realidad, pero cómo tome los temas, cómo se acerque a ellos, cómo los explore, cómo los indague, es cuestión de hasta dónde uno es capaz de llegar, dijéramos. No porque uno se deba trazar límites, yo no creo que uno deba trazarse límites, sino porque pues de pronto uno no quiere tampoco, no le nace llegar más allá en la exploración. Ok, bueno, como lo dijimos en un comienzo, esta novela es una novela muy particular porque es una novela que habla sobre lo que ocurre regularmente en muchas zonas rurales, y es muy triste reconocerlo, pero sigue ocurriendo. Es decir, grupos ilegales se hacen dueños y señores de determinadas poblaciones, de determinados territorios, son los que dictaminan las leyes, y las personas pues que no las cumplan son simplemente violentadas y desaparecidas, ¿cierto? Eso es un relato pues que lo encontramos, lo podemos encontrar tanto en los periódicos
como en muchas obras de ficción, cuentos, novelas, lo que sea. Pero esta novela tiene un recurso en particular que la hace excepcional y única, y es que uno de los personajes es el Moán. El Moán. El Moán como personaje atávico, ancestral, mágico, prácticamente una deidad, no prácticamente, una deidad dentro de la literatura colombiana, circunscrita en lo que conocemos como la novela de la violencia. ¿Por qué usar este tipo de relatos populares, querido Oscar? Estos personajes que nos pertenecen, que son tan arraigados en nuestra cultura, en nuestro folclore, para hablar sobre nuestra realidad. Dijéramos que ese fue un proceso lento que fue surgiendo. Primero, esta novela nació, dijéramos, de la idea de explorar, de plantearme una narración acerca de estas figuras de lo sobrenatural. Era algo que yo traía pendiente desde mucho tiempo, yo ya lo he dicho en otras ocasiones. Yo siempre, cuando dicto el taller de escritores de la Universidad Central, cuando hablamos de las fuentes de la creación narrativa, que eso es parte de todo lo que ha desarrollado el maestro Isaías Peña Gutiérrez desde que concibió y le dio forma al taller. Una de las fuentes es la tradición oral. Y yo siempre, en cada taller le digo a los estudiantes, yo nunca he visto al Moán manejando una buseta en Bogotá, ¿por qué no? Y bueno, pero ningún estudiante en estos 20 años me cogió la caña. Entonces, qué pena, querido Oscar, te interrumpo, pero ya tarea para el jueves, ¿no? Personaje de esos, vamos a vincular inmediatamente un relato de nuestra realidad. Claro, eso toca. Entonces yo dije, bueno, pues si nadie lo hizo, estaba empezando la pandemia, dije, pues voy a empezar. Pero a la hora de empezar a pensar cómo hacer salir a estos personajes, no solo al Moán, sino a esa fauna particular de nuestras figuras mitológicas, cómo traerlos y qué se van a encontrar ellos, ¿no? ¿Con qué mundo se van a encontrar cuando salgan, cuando aparezcan? Y entonces dije, pues lo natural, si van a salir en una religión apartada, pues se van a encontrar con algún tipo de violencia. Y ahí conectaron los dos elementos, los dos componentes de la novela. La violencia en su manifestación más dura, y estos seres que empiezan, que salen y se tropiezan con eso y de alguna manera se ven impactados y tendrán que sienten, o bueno, de alguna manera intervienen en eso que encuentran. Digamos que ahí surgió, no fue que yo pensara voy a hacer una aproximación original de la violencia respecto, utilizando las mitologías locales, sino más bien fue al contrario. Voy a hacer una novela sobre estos monstruos que viven en lo profundo de nuestras selvas, pero cuando me puse a pensar en qué mundo los tenía que ubicar, surgió inevitablemente el conflicto. Eso fue lo primero lo que yo pensé. ¿Quién es el monstruo? ¿En dónde está la barbarie? Es decir, yo le terminé de leer esta novela que con mi esposa tenemos una tradición, y es leer en la noche ciertos libros, ¿no? Entonces los leemos en voz alta al acostarnos. Esta novela la leímos así. Y cuando ella terminó, porque ella le correspondió el final, yo lo primero que le dije es el mismo conflicto de la vorágine, ¿no? Es decir, ese conflicto entre la civilización y la barbarie, en donde uno no sabe quién es el civilizado y quién es el bárbaro. Si el indígena, que tiene pues su ethos, ¿no? Y a pesar de todo pues vive, como se le dice, en su condición salvaje, o el blanco que llega a esclavizarlo y a mutilarlo de los modos pues que lo conocemos, ¿no? Que nos ha enseñado la historia. Y cuando terminé de leer esta novela, yo dije, hey, espere un segundo, o sea, lo bárbaro, eso arcaico, eso que existe desde todos los tiempos, al final de cuentas
que pertenece al mundo de lo mitológico tiene una condición, además de racional, tiene una condición que está cimentada en la conservación de la vida y de la naturaleza, a diferencia del proceso civilizatorio que lo que es antagonista, que persigue la muerte, que la causa, que la busca. Y para mí, pues digamos, cuando yo empecé a ver, cuando empezó a aparecer este personaje que además entra, ¿no? Es la entrada, es una descripción hermosísima de un río en la noche mientras llueve y unos ojos que fulguran y la relumbre de un tabaco. Es una escena hermosísima, el arranque de esta novela. Yo lo primero que me pregunté es, bueno, Oscar, ¿cómo hizo esta vaina? ¿Cómo podemos hacer nosotros, las personas que nos gusta escribir, para que esta mezcla entre lo fantástico y lo real resulte verosímil? ¿Tú cómo lo hiciste? ¿Cómo lograste que se fusionaran de una forma orgánica y que es una novela totalmente verosímil? Es decir, uno la lee y todo pasa, es decir, todo ocurrió, es así y punto. ¿Cómo lo hiciste? Yo creo que la gran lección sobre esto nos la dio ya hace un rato García Márquez, cuando él le preguntaban cómo había hecho posible pues que una muchacha sube al cielo entre sábanas o que un hilo de sangre atraviese un pueblo, porque sí, para avisarle a la señora, a la mamá del que se murió, que él ha muerto, el realismo mágico, ¿no? Cuando él decía, la única forma de hacer verosímil esos hechos es contarlos con la mayor naturalidad posible, como si eso pasó, simplemente, no hay cuestión, no se ponen en duda. Esa es la lección que creo que está detrás de la escritura de esta novela. Traté de justamente contar estos otros seres, esta otra realidad, con la misma naturalidad con que contaba el resto de la novela. También tal vez contribuyó el hecho de haber creado una región imaginaria. Es una región que puede, como tú dijiste hace un rato, puede estar en cualquier lugar de Colombia. De hecho, he tenido muy buenos comentarios de lectores que me la ubican en el Putumayo, en el Casanare, en el sur del Tolima, en el Huila. Esa novela podría estar en cualquier lugar de Colombia por los paisajes que muestra. Es un lugar imaginario, es una geografía particular de la novela, donde es posible que se presenten los hechos de la novela. Y por supuesto también, yo creo que también ayuda a reforzar esa verosimilitud de la dimensión mágica, el hecho de que ocurren hechos reales muy fuertes, que se cuentan con la misma naturalidad que los otros. Pero ¿cómo construiste el escenario? Es decir, sí, es un pueblo, ¿sí?, que es ribereño, que es selvático, un abandono por el estado natural, normal, ¿sí? O sea, no es nada del otro mundo, pues. Entonces tú lo puedes relacionar con cualquier pueblo de Colombia. Pero ya a nivel literario, ¿cómo lo construiste? ¿Cómo lo imaginaste? ¿Lo creaste parte por parte? ¿Cómo fue ese proceso? Porque además es un lugar, pues como les digo, demasiado violento, ¿no? Su geografía, su condición climática es muy fuerte y además llega un rolo. Llega un huevón, hay un rolo que es un investigador, un pelado. Es un abogado recién graduado de la universidad. Entonces llega un rolo Muchacho allá, de 22 años. Imagínense a este rolo allá metido. Fuera un gapuchero, pues vaya y venga, pero un rolo. ¿Cómo construiste el territorio? Curiosamente, tal vez ese fue otro reto adicional que yo emprendí cuando empecé a escribir esta novela. Y era que hasta ahí todas mis novelas anteriores han estado ubicadas en entornos prioritariamente urbanos,
¿Te acuerdas del mar? Ahí hay unos pasajes que están ubicados en territorio, pero en realidad no son muchos. En cambio, esta novela también yo dije, pues los seres mitológicos como punto de partida siempre se han movido en entornos rurales, entonces esta novela tendrá que ser rural. Y eso me planteó ya un reto grandísimo, porque yo no estaba familiarizado con ese tratamiento sobre el paisaje, sobre el territorio. Entonces dije, bueno, pues voy a asumir también el reto de crear ese territorio y de ubicar por primera vez una historia mía en un entorno rural. Lamentablemente, o afortunadamente mejor, esa novela tuve que escribirla encerrado en mi casa, en plena pandemia. Primer semestre del año 2020 fue cuando escribí el primer borrador. Es decir, estábamos todos muertos del susto encerrados en nuestras casas. O sea que mi único recurso era la pura imaginación. Mis recuerdos, tenía fresco un viaje que hice a la finca de Isaías en el sur del Huila, donde hay unos cañones y unos paisajes maravillosos, muy bellos, con la vista allá al fondo del volcán del Puracé. Tenía en mi recuerdo pues mi infancia, mi adolescencia en Ibagué, donde ir a una finca, ir a hacer paseos por las montañas. Yo era un gran caminante de las montañas tolimenses. Una vez hicimos una travesía desde el Tolima hasta el Quindío, atravesamos la cordillera central, una caminata tremenda. Bueno, y muchas caminatas que hice por esas montañas. Tuve una experiencia muy grande y tenía una memoria muy grande de espacios abiertos. Me gusta mucho. Lo que pasa es que me volví muy urbano desde que estoy en Bogotá. Dijéramos que tenía un banco de imágenes y me tocó ponerlo a funcionar para crear este universo de la novela. Que es una novela completa, ¿no? Y uno de sus puntos más altos es justamente esas descripciones de los territorios. Es impresionante. Bueno, mientras tanto, vayan pensando si alguien tiene alguna pregunta para Óscar, algún comentario, y también le voy a pedir el favor a Óscar de que elijas un fragmento del libro, puede ser un párrafo, para que nos lo compartas. A mí sí me gustaría pues también que nos contaras, entendiendo que hay muchas personas acá que pertenecemos a escuelas de literatura y demás, que nos compartas cómo es tu proceso de escritura. Y algo que me parece muy chévere entender es que no hay un método, cada uno tiene un método, pero también me parece muy interesante conocer los métodos y las formas que utiliza cada escritor para llegar a crear ciertas obras literarias. Yo creo que cada escritor tiene métodos y cada novela exige un método. Uno no siempre escribe todas las novelas, un mismo escritor no escribe todas sus novelas de la misma forma. Dependiendo de lo que uno esté trabajando, de los temas que quiera indagar, eso le puede exigir cosas diferentes. En este momento, por ejemplo, estoy escribiendo una novela de carácter histórico y eso me ha exigido replantear todo lo que sabía sobre cómo escribir una novela. La novela del Palacio de Justicia, por ejemplo, es una novela absolutamente planificada. Tenía el límite histórico, una semana esto, es una semana lo otro, tenía que organizar ahí toda la novela en esos 8 días. Y eso me puso casi que un trabajo milimétrico de manejo de esos 8 días, entre un hecho y el otro. En cambio, esta novela tal vez ha sido la novela que he escrito de manera más libre, con menos previsión. Yo debo decir que este primer borrador de esta novela estuvo en cuestión de 5 meses, lo cual nunca me había pasado. Yo siempre me demoro años haciendo un primer borrador. Y era porque yo no sabía qué iba a pasar. Tuve como los elementos de partida y yo creo que me rindió porque yo siempre quería saber qué iba a pasar. Yo era el primero que quería saber qué iba a pasar. Entonces la misma novela me iba diciendo, ¿no? Como, ¿por dónde me debo ir? ¿Por dónde me debo ir?
Y eso fue un método, pues dijéramos, caótico, ¿no? Sin planificación. Yo simplemente estaba como abierto a lo que me fuera diciendo la misma novela y los mismos personajes. Entonces, son dos métodos totalmente diferentes. Voy a leer, entonces. A ver, esto es… bueno, listo. Ahora puede ver las luces por la vía que sigue adelante, paralela al río. Ya no les preocupa la velocidad. Sus conductores se muestran más tranquilos. El observador avanza, ese observador es el hombre del río, ¿no? Protagonista de la novela. El observador avanza a su ritmo sin perderlas de vista. En un punto se detienen. Bueno, debo explicar un poquito. Él está desde el río viendo cómo va una camioneta, de estas camionetas siniestras que recorren el territorio, en una carretera que va cerca del río, y él los está siguiendo desde el río. El observador avanza a su ritmo sin perderlas de vista. En un punto se detienen los de la camioneta, abandonan la carretera, se internan por una trocha de barro y estacionan en un playón junto al agua. De su interior descienden una docena de hombres con armas en las manos y 5 prisioneros, 3 hombres, una mujer y un niño con las manos atadas a la espalda. Los primeros se muestran brutales, golpean con las culatas de sus armas, amenazan y obligan a los segundos a arrodillarse cerca de la orilla. Uno de los cautivos llora y ruega hasta que le tapan la boca con una tira de tela gruesa. Los 5 de rodillas miran al suelo oscuro, gimen y tiemblan. Ahora el observador podrá acercarse desde el agua y ser testigo de lo que ocurre. Ahora descubrirá, horrorizado, sin que la muchacha deba describírselo, el significado de la palabra masacre. Muy bien. Tremendo, tremendo, tremendo. Bueno, preguntas, comentarios. Allá hay 2, acérquense por favor, queridos compañeros, compañeras. Si quieren, suban por acá y hacen las preguntas desde el estrado para que los escuchemos todos, ¿sí? ¿Les parece? Bienvenidos. Y qué chévere que sean tan jóvenes. Sí, señor. Un aplauso. Bájalo, bájalo. Eso. La verdad, mi pregunta es bastante sencilla, pero me interesa su forma de pensar ante esta pregunta, y es: ¿su merced cree en Dios? Y por ahí está el padre excomulgando. Ahí está afuera el curita. Dijéramos que soy libre pensador al respecto. Bueno, mi pregunta es: ¿en qué o en quién se inspiró la carrera de escritor de usted? La carrera de escritor. Yo creo que uno no piensa en que va a ser una carrera de escritor. Eso como que se va dando. Yo siempre menciono que una experiencia en mi infancia que fue muy, digamos, fue como un gran disparador. Fue una vez que mi hermano, el que sigue hacia arriba de mí, él nunca ha sido poeta ni nada, pero en clase alguna vez le hicieron hacer unos poemas y él los hizo. Y una amiga de la familia que trabajaba de periodista en el periódico El Cronista de Ibagué, le dijo: tráigame sus poemas y yo se los publico, y se los publicaron. Entonces, cuando él llegó con el periódico a la casa, todo orgulloso, y yo vi esos poemas publicados, yo dije: yo quiero eso.
fue una cosa así inmediata. La vil envidia. La vil envidia. Yo quiero eso, me encanta esa posibilidad de haber publicado algo mío ahí. Al día siguiente escribí un cuento y desde entonces no he dejado de escribir. Sí, y eso se volvió parte de mi vida, Escribo un diario desde los 14 años. Cuando era adolescente hacía caricaturas, dibujaba, tenía un personaje parecido a Mafalda. Escribía cuánta cosa. Yo tengo una caja llena de todos esos escritos de adolescencia que me da mucha risa todas las cosas que escribía. Ya escribía sobre las noticias, sobre las cosas que pasaban en el país. El diario lo empecé con una fecha histórica, el día que cayó el gobierno de Isabel de Perón en Argentina. Ese justo día hice la primera anotación del diario. Tenía un afán de registro de todo. También había otra cosa, y es que yo leía mucho y sigo leyendo sobre la Segunda Guerra Mundial, un tema que siempre me ha fascinado. Pues no fascinado en el sentido de estar deslumbrado, sino que el horror de esa guerra siempre me ha parecido una cosa tremenda. Y lo leo y no acabo de entender cómo somos capaces de hacer las cosas que hacemos. Y entonces yo le preguntaba a mi mamá, porque mi mamá, ya hacía cuentas, mamá era joven, tendría sus 20 años cuando estaba pasando la Guerra Mundial. Y yo le preguntaba, mamá, ¿y tú leías las noticias sobre la Segunda Guerra Mundial? Y ella no se acordaba. Yo decía, a mí no me va a pasar eso, yo voy a dejar registro. Si alguien me pregunta dentro de 100 años, cuando cumpla mis 100 años, sobre algo que ocurrió en mi tiempo, si no me acuerdo voy a mirar, ahí nació el diario. Siempre he tenido una relación muy íntima con la escritura y eso se volvió parte de mi vida. Eso no es una carrera, dijéramos, no es algo que uno estudia porque quiere hacerlo. En mi caso es una cuestión vital. Bueno, muchas gracias. A ver, otra pregunta de Dios. ¿A Dios le gusta? ¿Qué recomendación les puedes dar a los nuevos escritores? Un escritor, por ejemplo, a mi persona, que me gusta bastante escribir, ¿qué recomendación me puedes dar como para empezar en todo este mundo? Lo primero es, creo que lo que acabo de decir, la pasión de la escritura, hacerlo parte de tu vida. Cuando tú sientes que eso está dentro de ti, ya tienes el 80% del territorio recorrido. Luego vendrá el aprendizaje de las técnicas, de los recursos, tomar un taller como el que dictan aquí en Funza con Daniel. Bueno, y ahí en Bogotá hay muchos espacios para eso, hay una carrera de creación literaria en la Universidad Central. Si quieres formarte ya, hay muchas posibilidades. Y yo creo que también una gran dosis de terquedad y de no dejarte desanimar. No es un camino fácil, es un camino lleno de escollos, el mundo editorial es cerrado, es estrecho, hay que abrirse un espacio, uno puede participar en todos los concursos durante 10 años y resulta que no se gana ninguno, pero hay que insistir, en algún momento puede ocurrir que empieces a abrirte un camino. Y así como para usar de su merced, ¿Cómo? ¿qué libro me podría recomendar? ¿Cómo? ¿Qué libro me podría recomendar desde tu experiencia? Que tú dices, me encanta te lo quiero recomendar. Yo siempre en los talleres digo que ojalá los escritores, quienes están formándose, lean mucho y lean muy diverso. Mucho y muy diverso. Es decir, no te concentres en uno o en dos. Léete desde el siglo III antes de Cristo hasta el siglo XXI, todo lo que más puedas, de todos los países, de todas las culturas. Solo una gran base lectora te va a servir para enriquecer tu oficio literario. Bueno, yo ya para terminar
me gustaría darle las gracias porque sé que habló por mí y por muchas personas que leen sus libros, que usted con su arte nos ha inspirado a muchos a leer. Por mi parte, principalmente a mí no me gustaba la lectura hasta que empecé a leer uno de sus libros. Y desde ahí me enamoré de todo lo que tiene que ver con la lectura. Así que pues por mi parte, y sé que hablo por mucho, vuelvo y repito, darle las gracias por su hermosa labor, por su arte, y que ojalá nos pueda seguir bendiciendo con todo ese talento que tiene usted para la escritura. Muchas gracias. ¿Qué libro leíste? ¿Qué libro leíste? El de ¿Te acuerdas del mar? Ah, qué bien. Muchas gracias. No sabía que él iba a estar acá. Bueno, pero qué bello eso que Qué bonito. dice. Muchas gracias. Un aplauso, por favor, para este muchacho. Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias, qué belleza. Querido Wilson. Wilson, pero te toca acá en el estrado para que la escuchemos también en la transmisión, por favor. Entre las respuestas que siempre nos dan los escritores cuando ya han publicado, cuando se han dado a conocer, es no pierdan la fe, insistan, escriban, lean, ¿cierto? Pues es normal, inclusive nosotros estudiando pues lo hacemos. Pero hay una cuestión, ahorita digamos escuchando también a Paul Brito, él dice yo soy abogado. Hay otros que nos dicen yo soy filósofo, yo soy periodista, es decir, hay muchas carreras. Y en la última oportunidad que tuvieron de hacer cosas, de realizarse, fue escribir. Sin embargo, la respuesta siempre es no pierdan la fe. ¿El escritor pierde la fe al comienzo? ¿Tiene fe? Yo te puedo hablar de mi experiencia de 20 años de estudiantes y de personas que conozco en el mundo de la literatura. Y sí sé que hay momentos de crisis de fe muy fuertes, ¿no? Hay personas que dicen, no, ya, esto no va conmigo y chao, ya me olvidé de la escritura. Yo creo que sí hay que tener, lo que digo, terquedad, porque pues ocurren casos, ¿no? Yo, por ejemplo, Pilar Quintana es una escritora que su primera novela la escribió siendo publicista en Cali, la mandó a 4 editoriales que todas la desconocían a ella, ¿no? Ella no existía en el mundo de la literatura y de repente de las 4 como de 2 le respondieron que se la querían publicar y así empezó la carrera de ella. Eso pasa, pero ese caso no es frecuente, ¿no? Ese caso es más bien escaso. Entonces, pues hay que persistir. Si tú tienes la pasión adentro, sigues escribiendo, te publiquen o no te publiquen, porque es parte de tu vida, Y si ese oficio, todo eso que tú vas haciendo, en algún momento encuentra la oportunidad de cerrar el ciclo, de llegar al lector, pues maravilloso. Pero yo creo que esta es una cuestión, la escritura es una vocación, dijéramos, es una decisión de vida que va mucho más adentro de los resultados. Como dice, creo que es Vargas Llosa, ¿no? Lo que hace feliz al escritor es el oficio de escribir, no la fama y todo lo que viene después. Sí. Pero digamos, pongamos un ejemplo grande, Nobel, García Márquez, él estudió primero periodismo. La mayoría de los escritores tenemos otras profesiones. De primeras, ¿cierto? Tenemos profesiones de supervivencia. Yo pensaba que nosotros muchas veces aquí en Colombia decimos, es que si uno publicara en Estados Unidos, ¿no? Pero conociendo, yo estuve allá 3 años haciendo la maestría, conociendo ya el medio de allá, y me doy cuenta que es igualmente, claro, uno sabe de Stephen King, de las grandes figuras, así como aquí pues dijéramos Pilar Quintana, Héctor Abad, etcétera. Pero debajo de esas grandes figuras gringas que publican y ganan millones, hay cientos, miles de escritores que
viven como nosotros, sobreviven de un oficio para con ese oficio ganarse la vida y tener tiempo para escribir. Muchas gracias. Gracias a ti, querido Wilson. Bueno, queridos amigos, queridas amigas, a todos quienes nos están viendo en nuestra transmisión en vivo, muchísimas gracias, querido Oscar. Gracias, Daniel. Es un honor, es un placer, es un orgullo que estés acá acompañándonos, que estés con nosotros compartiendo tus experiencias, tus conocimientos, compartiendo todo el proceso de lo que fue escribir esta novela, una novela maravillosa, se las recomiendo muchísimo. Se encuentra en todas las librerías de nuestro país. Los aparecidos del maestro Oscar Godoy. Y antes de irnos, yo sí quiero invitar a la profe Atali para que venga y te haga un detalle y también a todos los compañeros del grupo de Funza para contar, pero especialmente a nuestra maravillosa artesana que te hizo este bello regalo para que vengas y te lo entregue. Bueno, mientras estamos en esa entrega de obsequios, también recordarles que hasta ahora es el segundo día de feria. Todavía nos quedan 2 días llenos de muchísimas actividades. Invitarlos para que nos sigan acompañando. Estamos aquí en el Biblioparque, hemos dispuesto más de 4 pabellones, también tenemos una feria de servicios, una feria de artesanos en la plazoleta para que vengan a todas las personas que están en casita, que nos ven desde otros municipios, otros departamentos, ¿por qué no? Invitarlos para que vengan. Somos Funza Cundinamarca, estamos a tan solo 15 kilómetros de la ciudad de Bogotá, estamos tal vez sin trancón, 15, 20 minutos de la ciudad de Bogotá y los estamos esperando con los brazos abiertos. Ahora sí, profe Atali, que también hace parte del equipo de trabajo de nuestra Escuela de Literatura, la dejo en compañía del maestro Oscar. Muchas gracias. Bueno, maestro Oscar, me alegra nuevamente estar compartiendo un escenario contigo, un espacio. Fue mi docente en la carrera de creación literaria de la Universidad Central. El día de hoy te entregamos nuestra revista literaria, nuestra colección de cuentos, antología de narrativa y de poesía. Esto es un trabajo que desde la Escuela de Literatura se ha hecho ya durante más de 5 años en el proceso de darle voz a estos escritores que se están formando en nuestras escuelas, que a diario estamos conociendo, que a diario los estamos formando y enseñándoles desde esta labor de escribir cómo se hace o intentando guiarlos, porque realmente el cómo se hace es muy amplio. Para nosotros es un gusto poderte entregar estas revistas, que puedas conocer todas estas voces que hacen parte de nuestro territorio. Gracias. Bueno, más que artesana, yo creo que me considero una persona que tejo palabras, porque me gustan las palabras, porque punto a punto siempre sacamos cosas bellas a través de nuestras escrituras. Este es representamos a nuestro letrero de este año, de nuestra 5ª feria del libro. Yo le puse chero por guapuchero, por chicharachero y porque chero es un amigo y siempre será todos los amigos guapucheros que esperamos que vuelva a visitarnos. Gracias, profesor. Muchísimas gracias, muy emocionado con esto. Claro que sí. Muchísimas gracias a todos, a todas. Segundo día de nuestra feria del libro, los esperamos mañana. Unos invitados impresionantes, talleres, charlas, actividades. Vénganse para acá los que están en Bogotá, nos están viendo desde Facebook. Recuerden, soy Funzano. Soy Funzano, soy Cultura. A todos ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado en este día tan especial. Mañana seguiremos esperándolos. A los que nos están viendo, escuchando a través del Facebook
Feliz noche, que Dios los bendiga y no se olviden que soy Funzano, soy cultura. Feliz noche.